Ahí está, estamos grabando. Bueno, para comenzar la cena quería comenzar con un salmo de alabanza, el 113. En una de las Biblias de estudio dice que era un salmo que se usaba diariamente en la sinagoga, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es importante poder, no solamente de palabra, como hacían los fariseos quizás en esa época, sino también de hecho, y en verdad estar con esta actitud de alabanza a nuestro Señor. Por eso el 113 dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones de Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Ahí podríamos agregar, incluso hasta vino a esta tierra en la persona de Cristo, ¿no? A salvarnos por nuestros pecados. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Pensaba qué privilegio tenemos que nos injertó, ¿no? A su pueblo, y hoy podemos tener esta posición de privilegio, justamente, de poder ser reyes y sacerdotes, dice su palabra, y poder estar con esta actitud de alabanza y de adoración en esta hora. Así que, para comenzar, vamos a tener una oración y poder tener esta posición, ¿no? Dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este momento donde podemos juntarnos un grupo de tus hijos para recordar y celebrar, Padre, la muerte y resurrección de Cristo. Te agradecemos por nuestro Salvador, que con su amor tan grande y con tu amor tan grande, Padre, vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque podemos ahora tener esta esperanza viva puesta en los cielos que un día ha de venir a buscar. Padre, ponemos esta hora en tus manos para que puedas recibir como perfume grato a ti toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cantamos el himno, entonces vamos a cantar un himno, hermanos, 459. 459. Dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Va a aparecer en pantalla también para facilitar la lectura del canto, el himno 459. Muy bien. Sin murmurar
Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento, que estamos en tu presencia, Padre Celestial. Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, podemos disfrutar de darte toda la gloria a vos, a Cristo Jesús, Señor. Queremos agradecerte por ese amor increíble, Señor, que tuvo Jesucristo allí en la cruz, Señor, todo lo que hizo por nosotros, cómo sufrió por nosotros, humilló hasta lo más bajo por nosotros. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tomó nuestro lugar, realmente tomó nuestro castigo, Señor. Y hoy no tenemos más que decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste y nos das. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Y gracias porque no solo murió allí en la cruz, sino que al tercer día lo resucitaste entre los muertos. Te queremos dar toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Bueno, hermanos, ¿qué tal? Los saludo a todos y todas. Buen día. Bueno, ustedes saben, como es habitual decir en este día, nos reunimos con el propósito de recordar al Señor Jesucristo y lo hacemos en esa doble acción que Él tuvo, que es morir y resucitar. Y este es el día de la resurrección, o sea, es el primer día de la semana, el octavo para los judíos de la semana. Así que este es el propósito que nos reúne, recordar al Señor Jesús en su muerte y en su resurrección. Lo reiteramos porque muchísimas congregaciones, por supuesto no de nuestras asambleas, recuerdan la resurrección del Señor una vez al año, cuando es en Pascua de Resurrección. Así lo hacen también la Iglesia Popular y muchas iglesias denominacionales. Y cuando se habla de la resurrección del Señor, qué sé yo, en cualquier otra época que no sea la Pascua, le llaman la atención. Dicen, pero ¿por qué habla de la resurrección si no estamos en día de Pascua? ¿No? Le llama la atención. La resurrección de Cristo no es un acto independiente, desconectado de la cruz, nada que ver. La cruz y la resurrección no deben ser considerados como dos eventos aislados y de salvación separados, sino como dos aspectos de un mismo solo acto. El acto redentor del Señor Jesucristo fue la muerte y la resurrección. Su relación es clara por el hecho de que los evangelistas, los 4 evangelios, presentan los sufrimientos y muerte de Cristo íntimamente conectados con su resurrección. Son un evento inseparables uno de otros. Así que podemos leer los evangelios y vamos a ver que ambos eventos son totalmente uno en sí. Para el apóstol Pablo era necesario que él muriese y que fuese resucitado de entre los muertos. Un hecho, en Hechos de los Apóstoles, cuando él visita a los tesalonicenses y lleva el Evangelio, a pesar de que era un apóstol encomendado para los gentiles, como lo dice él mismo, sin embargo, él va a una sinagoga. Lo primero que hace es ir a una sinagoga. Como buen judío y amaba a su pueblo, Israel, iba a la sinagoga. Y él les dice allí en la sinagoga, que en Hechos 17 creo que era, donde dice que declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos. Así que era algo inseparable, para ser Señor de los vivos y para ser Señor de los muertos. Va a aclarar también en Romanos, dice esa frase. Así que este evento es doble y constituye el contenido de la fe de los creyentes. Nuestra fe está depositada no solamente en la cruz, que llevó nuestros pecados, sino en la resurrección, en donde notamos así que Él y esa escritura fuimos justificados a través de ese acto de resurrección. Así que vamos a considerar el significado de la resurrección y la exaltación de Cristo, porque eso fue el principio de su exaltación.
La cruz fue el final de su vida terrenal, de su manifestación a los hombres de este mundo, pero a través de la resurrección es el comienzo de su vida celestial, y él no se mostró nunca más al mundo, sino que se mostró solamente a los suyos, incluso en su misma ascensión. Así que vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 29 hasta el 32. Hechos capítulo 2, versículo 29, donde el apóstol Pedro está dando su primer discurso luego del descenso del Espíritu Santo, allí en día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se realiza esta fiesta de Pentecostés, y dice así, Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bueno, hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios. Notamos nosotros entonces que Pedro con los 11 apóstoles más estaban allí reunidos para explicar a la multitud en Jerusalén, a todos judíos, así que ellos entendían muy bien esta profecía de David en cuanto a la resurrección, y podía exponer la palabra de Dios en la época de los judíos tan ortodoxos, incluso podían entender perfectamente lo que significaba esta profecía. Así que, en primer lugar, la resurrección de Cristo no fue un evento que él mismo realizó. Fíjense ustedes que fue algo que fue el resultado de la intervención del Padre Celestial. Así que por lo menos 23 veces se nos dice en el Nuevo Testamento Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, haciendo así la resurrección, una acción que Dios, el Padre, llevó a cabo en la persona del Señor Jesús. Hay muchísimos textos que hablan de eso, lo hemos leído ahora en Hechos 2, 24 y 32. También 8 veces Dios es llamado el que resucitó con su gloria. Ahí lo tenemos también en Romanos 6, 4, donde dice y el poder, con su gloria y con su poder. Dios le resucitó con su gloria y su poder. Así, ¿a quién? A Cristo, de los muertos, de acuerdo a un plan eterno de los cuales él propuso reconciliar consigo mismo todas las cosas. A través de Cristo, a través de esa obra de muerte y resurrección, el propósito de Dios era reconciliar a todos los hombres y a todas las cosas, dice en Colosenses. La otra cosa de importancia de la resurrección de Cristo se evidencia por lo que significó para él en su función salvadora. No importase aún cuán impresionante y dramática hubiera sido su crucifixión. Podría haber sido terrible, como la hemos leído en las Escrituras, a veces también se desarrolla en videos, en películas, es terrible, pero si hubiera permanecido en la tumba y hubiera permanecido con ese sufrimiento y ese dolor, y hubiera estado allí con todas sus enseñanzas que él admirado y no hubiera resucitado, hubiera sido simplemente un maestro y un mártir más. Nada más. El Señor anticipó cuando dijo a los judíos, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Recuerdan esa acción del Señor Jesús? Bueno, Juan, el apóstol Juan, añade que Jesús
habló del templo de su cuerpo, y que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos dicen que recordaron que él había dicho esto y creyeron en eso que él había dicho. Recién ahí, después de la resurrección, ellos se dieron cuenta, los discípulos, de lo que significaba en forma completa aquella frase del Señor de destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar. Para los evangelios era necesario no solo que Cristo sufriese y muriese, sino también entonces que se levantase de los muertos. Así dice Lucas, dice que se ha muerto y resucite. Es necesario, el Señor Jesús dijo, es necesario que vaya a Jerusalén. Era necesario, no era una acción, digamos, casuística, bajo ningún punto de vista, sino que era necesario algo que ya estaba determinado y que él se había propuesto, de ser muerto y que resucitase al 3er día. Eso se los había dicho de forma clara y muy diáfana a los apóstoles, a los discípulos. Aunque es cierto que, por ejemplo, en Mateos y Lucas también, Cristo, se nos habla que el Hijo de Dios desde el momento de su nacimiento, Cristo era el Hijo ya preexistente. Juan dice que ya era el Hijo preexistente. Esa filiación y esa unión que tenían con el Padre, según lo dicen los evangelios, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, todos hablan de ese hecho, pero también fue anunciado en el bautismo. En el bautismo del Señor Jesús fue anunciado de su preexistencia y de su anterior existencia antes de su venida a este mundo. Para Pablo, fue a través de la resurrección que Cristo dice fue declarado Hijo de Dios, con poder. Hubiera sido muy difícil creer en la unión preexistente de Cristo o en esa relación con el Padre si realmente no hubiera resucitado de los muertos. Si el Señor no hubiera resucitado de los muertos, pondríamos en duda esa preexistencia del Señor antes de venir a esta tierra. Pero el señorío de Cristo también está conectado entonces con la resurrección. Nosotros decimos que Él es Señor. Bueno, ¿por qué es Señor? Bueno, justamente la resurrección marca esa relación de ser Señor de todas las cosas, no solamente de los creyentes, sino también de todo, de toda la creación y, como decimos antes, de los vivos y los muertos. Pablo, uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Cristo fue para que viniese a ser Señor de vivos y de muertos. Así lo expresa en la epístola a los romanos. Y además dice que ese señorío tiene que ser confesado por toda lengua. ¿Qué quiere decir? Por todas las personas. Algún día van a confesar, todos, que el Señor es el Señor, Jesús es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que Él es Señor de todo, aún de aquellos que no le confiesan, que no le reciben. Así que este señorío de Cristo, por causa de su resurrección, es parte de la exaltación que el Padre, la cual pudo derramar a través del Espíritu sobre la Iglesia misma también, llegando a ser cabeza de la Iglesia, Señor y cabeza de la Iglesia. Pero esta exaltación es más que ser una dispensación del Espíritu Santo y la cabeza de la Iglesia. Lo coloca sobre todo principados también. No solamente el Señor de la Iglesia, no solamente el Señor de los creyentes, sino que dice las Escrituras que lo coloca sobre todo principado y toda autoridad. Así que lo leemos, hay muchas citas, no las voy a decir, cada una de ellas está en Efesios, ustedes pueden buscar en la concordancia acerca de Jesús como Señor y van a ver la cantidad de citas que la Biblia habla de que Él es Señor de este siglo y del venidero también, no solamente de este mundo, de este tiempo, sino también del mundo venidero. Así que la resurrección de Cristo garantiza además la presencia permanente
del completo sacrificio de Cristo delante de Dios como una obra de intercesora. Así que fíjense en ustedes que esa resurrección, nosotros dijimos al principio que Él está ahora en otra faz, en una faz celestial, pero es una faz de intercesión. Así que le permite estar en esa fase de intercesión para beneficios de los que creen en Él. En Romanos 8, por ejemplo, la seguridad de que ninguna acusación cuenta contra los hijos de Dios. Hay en Romanos 8 un hermoso capítulo que no debemos dejar de conocer y leer permanentemente. Nos habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que Dios afirma por el hecho de la triple obra redentora de Cristo, que es su muerte, su resurrección y su intercesión. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo murió. Más aún, también resucitó. Así que nosotros, gracias a Dios, por tanto, el ministerio sacerdotal de Cristo no se limita a su ofrenda de sacrificio en la cruz. Continúa para siempre, manteniendo un sacerdocio permanente, como lo leemos también en Hebreos. En Hebreos hay en el capítulo 7, van a ver ustedes, habla del sacerdocio de Cristo, y un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios. Así que esa es la función que él está realizando. Así que él habla, el Señor, en Hebreos, este aspecto de un sacerdocio, o sea, de un intercesor por cada uno de nosotros. Así que esa función de intercesora de Cristo se indica en el tiempo presente, diciendo viviendo siempre para interceder. Recuerdan, en Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder. Fíjense ustedes, siempre, y está vivo, no está muerto. Es de observar entonces que el tiempo presente también se usa en Juan, 1 Juan, capítulo 2, donde se refiere como abogado, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Qué hermosa consuelo, qué maravilloso consuelo que tenemos los creyentes de saber de que tenemos esta intercesión y esta seguridad de que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que por causa de su resurrección, Cristo también no solamente es intercesor, es mediador, es el que nos consuela, sino que también es juez. Es juez. Cristo es no solo Señor de los vivos, sino dice que es Señor de los muertos, en Romano, ¿no? Así que también es juez. Eso lo leemos en Hechos, en varios pasajes, que Él es juez. La función de Cristo, entonces, en esta administración de salvación, no se limita solamente al perdón de los pecados y la intercesión por aquellos que creen en Él, sino que se extiende para demandar una respuesta de aquellos que rechazan su gracia. Por lo tanto, es Él quien juzgará a los vivos y a los muertos. ¿A causa de qué? De estar vivos, de estar resucitados. Así que, Cuando el día que Dios ha establecido para este fin. Habrá un día en que Dios juzgará a todos. La Biblia nos dice que está establecido a los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Y ese juicio lo tiene Jesucristo. Así que la resurrección de Cristo es muy significativa para el creyente, porque es la garantía de su propia resurrección también. O sea, el hecho de que el Señor Jesús resucitara también es garantía de que nosotros resucitamos. El creyente a quien por causa de la resurrección de Cristo se le ofrece bendiciones, conversión, y se le ofrece así luz espiritual. Nosotros tenemos la luz gracias a esa vida que Él nos ha impartido por su resurrección.
y tenemos así también arrepentimiento y perdón de pecados, por la obra de resurrección del Señor Jesucristo y su intercesión a nuestro favor. Entonces esto nos asegura de que nosotros no moriremos, sino que resucitaremos con un cuerpo transformado. Bueno, además de los beneficios redentores que pertenecen a este tiempo presente, está entonces el tiempo futuro. Los beneficios que tenemos en el tiempo futuro de la resurrección final, porque Cristo dice es las primicias de los que durmieron, de los que han partido a la presencia de Dios. Y aquellos que han sido unidos a Él en su muerte, ciertamente serán unidos a Él en su resurrección, en el momento que Él lo venga a buscar. Entonces, queridos hermanos, por lo que hemos visto, entonces, la resurrección de Cristo es importante porque declara el carácter especial de Cristo como el Hijo de Dios. Lo hace Señor de todo en esta era, en la de porvenir, y lo confirma como Salvador que puede interceder por aquellos que creen en Él, y como el que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. La resurrección de Cristo, además, es muy importante para el creyente porque es la garantía de su propia resurrección. Esto es un resumen de lo que más o menos hemos dicho en esta consideración de la persona del Señor Jesucristo en su faz de resurrección. En 1 Corintios 15, 57 y 58, sabe que 1 Corintios 15 es el capítulo más extenso con respecto a cómo será la resurrección de los creyentes y cómo fue la resurrección de Cristo, explicando en pormenores cómo es que se produjo esa resurrección del Señor y cómo es que se producirá la resurrección de entre los muertos. Es un capítulo muy revelador, único en la Biblia, capítulo 15 de 1 Corintios, y al final de todo, en sus versículos 57 y 58, cuando termina Pablo esta revelación, nos habla de la realidad de la resurrección y se confirma citando Isaías, porque esto ya no era nuevo, él está revelando ya lo que decía Isaías y lo que decía Oseas respecto a Israel, porque en aquel entonces la iglesia no era un secreto, en la época de los patriarcas y los profetas, ya nos habla de que los librará de la muerte. Y también Oseas dice, oh muerte, yo seré tu muerte, le decía Oseas. Y él está parafraseando Pablo cuando él decía, refiriéndose al pecado, ¿no es cierto? Al pecado que era el aguijón de la muerte. Cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, es una referencia a la profecía de Oseas, capítulo 13. O sea, todo lo que los apóstoles revelaron tenían su asidero en las profecías proféticas del Antiguo Testamento. Así que, estimados hermanos, ya ha sido quitado ese aguijón, que es el que producía ese dolor. El aguijón es el pecado. El Cristo nos liberó de ese aguijón, nos quitó ese resultado que es el aguijón, que es la muerte. Y en el verso 58 de 1 Corintios 15 nos habla de la esperanza de resurrección, o sea, esa esperanza bienaventurada, que es la motivación que el sacrificio y las pruebas de anunciar el Evangelio tiene verdadero sentido. A la luz de la gloriosa venida y recomposición de aquellos que han dormido en él. Así que el Evangelio tiene sentido, tiene propósito. Pablo decía, para qué hemos sufrido, para qué hemos padecido, para qué todas estas situaciones que hemos vivido, casi al borde de la muerte, todos aquellos, él y todos los discípulos, para anunciar el Evangelio si Cristo no resucitó. No tendría que haber ningún sentido. Pero tiene sentido la proclamación del Evangelio y todos los pormenores y circunstancias difíciles que podamos soportar y sufrir en esta tierra para anunciar y ser hijos de Dios. Tiene sentido, porque Cristo ha resucitado y Él ha prometido otorgarnos así un lugar y un premio a aquellos que predican la palabra de Dios, anuncian la resurrección de Cristo, porque ese fue el mensaje de los apóstoles, porque tiene sentido por cuanto Cristo resucitó y hay esperanza para los que duermen en Cristo. Que el Señor nos ayude
a elevar nuestro motivo de gratitud y de adoración en esta mañana por el motivo de haber sido salvados por la obra redentora del Señor Jesucristo a través de su muerte y su resurrección y esa esperanza gloriosa que aguardamos los creyentes en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este momento que podemos estar nuevamente en tu presencia para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es, Señor, porque podemos cantar como hemos cantado este signo. Cristo murió en la cruz del Calvario porque nos amó tanto a cada uno de nosotros. Por eso Él llevó nuestro pecado, todo nuestro dolor, nuestra enfermedad en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, estamos recordando a un Dios vivo, porque tu palabra nos enseña, Señor, que al tercer día resucitó. Por eso, Señor, estamos recordando a un Dios resucitado, un Dios que murió y resucitó. Padre Celestial, así podemos participar del pan, que es símbolo de tu cuerpo, que roto por nuestros pecados. Y vamos a hacer así también, Señor, con el vino, que simboliza tu sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.